Sean bienvenidos. Vamos a hablar acerca de 3 errores que normalmente tenemos o se nos presentan cuando tenemos ejercicios de gobierno de datos, pensamos en ejercicios de gobierno de datos o simplemente queremos hacer gobierno de datos. Entonces, hay 3 errores que van a ser notorios en el proceso de gobierno de datos o para darnos cuenta simplemente si necesitamos un ejercicio de gobierno de datos, algo que va a ser muy valioso. Entonces debemos darnos cuenta si de fondo tú quieres hacer un ejercicio de gobierno de datos para generar valor sobre algún aspecto particular en la organización. Entonces hablemos de estos 3 errores que normalmente cometemos. Bien, vamos a irnos con el primero. El primero es la falta de claridad en los roles en la organización. Si bien tenemos roles asociados y muchas veces estos roles son desde el área de tecnología, estos roles generalmente son el administrador de la base de datos, el ingeniero de seguridad de la información, y con eso creemos que estamos soportando un ejercicio de gobierno de datos, lo cual es un craso error o no es un error. Es parte de la práctica que hay que hacer, pero el que tú hagas backup de los datos no infiere que estás teniendo seguridad con los datos. Entonces, este escenario de gobierno, pues primero no se percibe en las organizaciones, claramente. ¿Y por qué te das cuenta de que no se están percibiendo bien los roles? Porque la información no es de calidad, no se toma decisiones con la información, no se tiene confianza para tomar decisiones con esos datos y pues por ende el resultado no es el mejor ni es lo que se espera, y entonces tú lo que escuchas cuando llegas a una organización es que las personas se quejan sobre los datos, sobre la información. Todo el tiempo hay reclamos acerca de la información. Hay personas que incluso se empoderan de la organización diciendo que la organización es de ellas. Perdón, que la información es de ellas. Hasta ese punto podemos llegar. Entonces, lo que hay aquí pues es una ausencia de los roles. Y pues por supuesto, si no hay roles, si no se define claramente un responsable en la gestión de los datos y en el ejercicio del tránsito de los datos por la organización, lo que conocemos como el ciclo de vida de los datos, pues definitivamente el resultado es muy deficiente en temas de datos. Entonces, si los roles no están claros, pues mucho menos las responsabilidades. Si no tienes responsables cuando se te materialice algún incidente de seguridad, que normalmente están pasando con los datos, lo que pasa es que los datos es como si tú tuvieras las tuberías de agua en la casa. Tú no te estás dando cuenta por dónde está pasando el agua. Acá pasa lo mismo con los datos. Tú no sabes en estos momentos qué están haciendo con tus datos financieros, por ejemplo, o sí. ¿Cierto que no? Si no lo sabes es porque este ejercicio no está claramente definido, muy probablemente dentro de la organización. Y eso nos pasa a nivel organizacional, en todo tipo de organización. No sabemos qué está pasando en cada momento con los datos. Por ende, pues no hay gobierno. Cuando pierdes el gobierno, cuando no lo materializas, pues definitivamente la información o los datos con los que cuentas, pues no tienen la calidad suficiente. Entonces, la ausencia de roles es un craso error que estamos cometiendo en las organizaciones. Ya estamos siendo un poco más sensibles, ya empezamos a sacar normas que nos ayudan a empezar a entender esos roles y lo que harían y las responsabilidades que tendrían, pero por ende pues eso aún no está maduro en las organizaciones. Consecuencias: datos inconsistentes, retrasos en la toma de decisiones y riesgos de seguridad, incumplimiento de las normas de protección de datos y de confiabilidad de esos datos. Normalmente las normas asociadas a esto son muy rigurosas, que no las aplicamos o las evadimos de alguna forma porque nadie nos está viendo qué está pasando con esos datos, pero estás en un gran riesgo de que te puedan penalizar y te puedan colocar alguna multa por el uso inadecuado, por la falta de estas responsabilidades y los roles. Primer error: roles en el gobierno de datos. Segundo error: este error es el tecnológico.
Es estar pensando que el ejercicio de gobierno de datos es un ejercicio específico para lo tecnológico y que el responsable de los datos es tecnología, el área de sistemas de información, el área de tecnologías de la información, y siempre lo relaciono posiblemente con un ingeniero que es el que me responde por la infraestructura, por los datos, por la información, por las bases de datos. Incluso esa responsabilidad puede llegar a caer en algunas organizaciones al administrador de base de datos de la organización. Esto es una mala práctica que normalmente tenemos, y es enfocar el componente tecnológico como el gran responsable del gobierno de datos. El gobierno de datos es un ejercicio cultural dentro de la organización. Necesito que las organizaciones sean conscientes de que esto es cultural y que hay que desarrollarlo culturalmente. Es decir, nos deben doler los datos. Debemos entender cada uno de los saltos o pasos de los datos. En esa canalización que hay veces tengo de los datos, pues por dónde están pasando y cómo pueden ser afectados y cómo están gobernados y cómo estoy protegiendo que los datos por el camino no me vayan cambiando. Hay organizaciones donde uno es el dato que entra y otro es el dato que sale. Misteriosamente cambia el dato de un lado al otro. Eso es por ausencia del gobierno. Entonces, cuando vamos a hacer un ejercicio de gobierno y lo enfocamos en la parte tecnológica, pues estamos cometiendo un gran error, porque posiblemente ese gobierno de datos no te va a funcionar muy bien. Porque hay que reconocer que las personas tienen una gran influencia sobre la información de la organización. Entonces, si lo responsabilizo solo en tecnología, pues obviamente estoy cometiendo un error. Es una falencia que se tiene normalmente de pensar y de dejar este ejercicio, y entonces pues el resultado no es el mejor y no puedo tener o tomar decisiones con datos. Tengo herramientas que son subutilizadas o que se implementan mal. Hay un ejercicio de resistencia al cambio por parte de los empleados, porque se dimensiona solo que esto es de la parte tecnológica y las demás personas pues no se hacen responsables, los demás funcionarios, los demás empleados. Y una falta de alineación clara se empieza a ver de los procesos de negocio y la gestión de datos. Recuerda que los datos pueden llegar a ser o deberían ser un activo de la organización. La información debería ser ese activo. Pero eso aún no lo conseguimos, pero digamos que está dentro de las buenas prácticas que hay que hacer. Entonces, lo tecnológico tiene que ver con un escenario cultural que nos toca desarrollar. Y un tercer error que se comete de forma sustancial es el siguiente: la calidad de los datos. Resulta que cuando hacemos procesos de consultoría, normalmente nos damos cuenta que hay un error gigante porque no se tiene calidad de los datos. La calidad de los datos es muy pobre, ¿sí? Precisamente porque hay ausencia del gobierno de datos. Ahora, si estás implementando gobierno de datos, pues tú debieses tener en cuenta que la calidad juega un papel clave aquí. Datos sin calidad generan decisiones que no tienen calidad, que no son decisiones serias, responsables en la organización, porque estarías tomando una decisión con una información que posiblemente no es cierta o es cambiada. A pesar de que suena difícil de que suceda, es muy común ver cómo se toman decisiones de manera no acertada en las organizaciones, por ende hay pérdidas, hay fracasos, hay dificultades. Es muy importante hacer un énfasis en la calidad de los datos. Si tienes el mejor sistema de información, pero lo administras, lo alimentas con una información que tiene una baja calidad, tus resultados necesariamente van a ser de baja calidad. Entonces hay que establecer procesos y mecanismos para garantizar la calidad de los datos, la precisión de los mismos, la consistencia e incluso la actualización de los mismos. Esto nos va a permitir tener unas mejores decisiones basadas en datos, va a ganar la confianza de los empleados, de los funcionarios, y va a evitarme incurrir en costos adicionales por reprocesos o incluso multas de los organismos de control.
debo poder establecer procesos de calidad de datos. Ahora ya sabes 3 errores gigantes súper comunes que se dan tanto en la implementación del gobierno de datos como antes de implementar el gobierno de datos en las organizaciones que tenemos actualmente.